por eso se ha excluido las empresas, hasta donde yo entiendo, donde Odebrecht tendría menos de 10%, ¿no? Entonces, la curiosidad es, igual queremos saber cuáles son esas empresas que tienen menos de 10%. Y tendría que la administración tener esa información, porque al constituir la lista, ustedes han, digamos, tenido toda la información como para decir estas sí y estas no. Sin embargo, la explicación que nos hace la colega que trabaja con la ministra nos pone un ejemplo, nos dice que es el único ejemplo y que se mide para arriba. La verdad que me ha sido difícil seguir la lógica, pero lo cierto es que el ejemplo de ella indica que solo hay una empresa, ¿no es cierto?, que cumple el criterio para arriba, no para abajo. Pero en realidad la pregunta es la siguiente, ¿no? Lo que quiere saber acá, los congresistas queremos saber es si hay empresas en el Perú, ¿no es cierto?, donde Odebrecht tiene menos del 10% de las participaciones. Y lo que queremos saber es cuáles son esas empresas. ¿Esa información es posible obtenerla? Y si es posible obtenerla, eso es lo que la Comisión quisiera tener, para saber, digamos, si se justifica o no que esas empresas queden al margen, digamos, de los alcances del decreto de urgencia. Pero como, digamos, usted ha hecho una explicación que en realidad no corresponde con esto que estoy diciendo, quisiera que definamos si estamos hablando de lo mismo, porque me da la impresión de que estamos hablando de otras cosas. Entonces, aclaremos primero de qué estamos hablando. Antes de pasar a la segunda interrupción, para que pueda absorber. Sí, yo le agradezco. Lo que señala el congresista Costa es exactamente lo que le había solicitado. El pedido de la congresista letona se refiere a un hecho que son las empresas consorciadas, eso por supuesto que se puede remitir a la brevedad, pero el congresista Galarreta nos hace un pedido distinto que lo entiendo perfectamente porque nosotros también hemos estado trabajando en eso mucho tiempo antes de entender esta lógica hacia arriba y esta lógica hacia abajo y poder armar la lista final. Por eso nos hemos demorado casi 2 meses y medio en tener la lista definitiva, que todavía se puede ampliar, por supuesto. Yo le pediría al congresista Torres que en este tema en particular se nos precisara qué información es la que ustedes solicitan para nosotros hacérselas llegar, porque no tenemos en realidad solamente una empresa mirando la vinculación hacia arriba, que es el criterio que se establece, solo una tiene, o sea, es más grande que Odebrecht S.A. y básicamente tiene el 100% de acciones, entiendo, como parte de ella. Entonces ahí no hay más que buscar. Y hacia abajo en control se aplica un criterio distinto y en grupo económico eso sí es un poco la información que existe. Entonces, si ustedes nos precisan, si la congresista letona solicita expresamente eso, que entiendo que ha sido así, nosotros lo remitimos a la brevedad, pero no, la parte de la imposibilidad de haber cumplido con los compromisos y con los anuncios es que ya cuando nos sentamos a hacer el documento nos encontramos en que los que estaban en la lista y fuera de la lista es cualquier otro. Sí le pediría eso, congresista, porque no es nuestra intención ocultar ninguna información y menos si ustedes van a tomar una decisión en el sentido de mejorar el decreto. Y la segunda interrupción me la pide la congresista Beteta. La segunda interrupción de la congresista Beteta. Gracias, presidente. Por tu intermedio, saludar a la ministra. Presidente, he escuchado a la ministra señalar que era la única medida que de todos estos hechos de actos de corrupción que se vive en este momento, no solamente en el Perú, sino en otros países, que era el Perú que estaba dando ejemplo con el decreto de urgencia, el 003. Y que señala, ¿no?, que es una medida acertada de lucha contra la corrupción. Yo diría que no, más por el contrario, este decreto de urgencia, el 003, lo que ha hecho es ayudar a las empresas consorciadas que han trabajado con Odebrecht y a luces de toda esta investigación sabemos que también están inmersos de los actos de corrupción. Obviamente que cuando queremos de alguna manera ayudar, no, esa es mi apreciación, espero equivocarme, lo que más fácil han hecho, no, buscar
para poder poner el porcentaje del 10%, pero que esté referida al tema comercial, porque si realmente hubiera sido buscar la fórmula para sancionar a aquellas empresas que puedan ser las más pequeñas, que hayan tenido una participación del 2, 3, 4, 5%, hubieran sido también parte de este decreto de urgencia. Sin embargo, también queda claro por qué la demora, ¿no? Si se dice que este decreto iba a permitir actuar inmediatamente y poner freno a estos hechos de corrupción, ¿por qué desde la emisión de este decreto de urgencia, que fue del mes de febrero, recién se haya constituido el fideicomiso el 31 de mayo? ¿Por qué la demora? Nos gustaría también saber esto, porque de alguna manera ello ha facilitado que las empresas puedan haber vendido sus participaciones, puedan haber cobrado, y sin embargo no se ha cumplido con el objetivo de poder pagar a los proveedores, y con ello dijeron que se iba a frustrar, no se iba a dejar de cancelar algunas obligaciones que podría tener con terceros estas empresas. Y ahí, aprovechando la interrupción, porque luego haré el uso de la palabra, me gustaría saber cuál es su apreciación al proyecto de mi autoría que ha sido planteado, el 1410, ¿no? Que creo en parte corrige lo que ustedes no habrían observado, simplemente miraron del 10% para arriba y hacia abajo no pasó nada. Entonces, a veces es bueno también tener una curiosidad, el por qué no del 9.5%, el por qué no del 8%, pero hemos entendido y ha quedado claro que solamente ha sido del 10% la base en función a tema comercial y no realmente afrontar la lucha contra la corrupción. Gracias. Ministra, para que pueda absolverla. Gracias, congresista. Congresista, he respondido la pregunta, pero voy a volver a responderla porque me parece que es una muestra de respeto al Congreso. Los trámites para constituir el fideicomiso se iniciaron el 1 de marzo. Esos fueron los primeros documentos que podemos nosotros acreditar, porque han habido conversaciones previas, pero el primer correo es de fecha 1 de marzo. La primera respuesta escrita del banco es de fecha 14 de marzo. Desde esa fecha hasta ahora se ha estado haciendo la negociación del fideicomiso. El 31 de mayo es la fecha final, es cuando finalmente se firma. E incluso días después, que ha coincidido con los pedidos y las invitaciones, pero digamos, es una coincidencia, hay una secuencia en fechas que se puede probar con documentos y que, tal como me he comprometido, en las próximas 24 horas usted recibirá. Se han recibido los números de cuentas recientemente, a pesar de que el contrato se firmó el 31. Ahora, ese es el trámite regular, no es que esto haya demorado más. Eso no significa, congresista Beteta, que no se hayan llevado a cabo las retenciones. Grave hubiera sido que usted me dijera que recién el 31 de mayo han habido retenciones y que de febrero hasta mayo el Estado ha estado pagando los montos por las concesiones o por Chagua. Eso no se ha producido. Ya hay retenciones, 8 millones por un lado, 430.000 por otro. Chagua, por ejemplo, que es el Estado, el Ejecutivo, ya está reteniendo y depositando en algunas cuentas que ahora serán transferidas a este fideicomiso. Eso por un lado. Y por otro lado, congresista, tampoco se ha efectuado ninguna venta en la que no se haya podido hacer un depósito tal como se hubiese solicitado, digamos, a partir de la información que remita la Procuradora. O sea, no se ha generado no solamente ningún daño, sino que el decreto ha rendido, más allá de las expectativas, resultados respecto de montos que ya se encuentran hoy para pagar la reparación civil en el momento en el que ésta se defina. El pedido, la información que se ha solicitado a través del proyecto que modifique el decreto de urgencia ya se lo hemos hecho llegar. Nosotros consideramos que, digamos, atendemos a sus preocupaciones, pero consideramos que las propuestas podrían devenir en inconstitucionales. Es una decisión que tienen que tomar ustedes. Nosotros no cuestionamos su facultad legislativa, ni mucho menos. Nosotros sí esperaríamos a que el decreto de urgencia, que de todas maneras tiene que ser o aprobado o modificado en el Congreso antes de que se cumpla un año, y eso lo sabemos, esperáramos a tener estas conversaciones una vez al mes, una vez cada 2 meses, para que pudiéramos ir entendiendo cuál es la lógica, y en 8 meses o 10 meses se pudiera presentar un proyecto por ustedes o por nosotros, que ya conocemos la problemática, para mejorar lo que se pueda mejorar. El objetivo de incorporar otras empresas corruptas, que sería también el nuestro, pasa por la determinación de su responsabilidad penal
o el reconocimiento de responsabilidad. Si no, sería inconstitucional. Y con todo respeto, presidente, nosotros no vamos a presentar un proyecto en ese sentido. No por proteger a nadie, sino porque no vamos a incurrir en una acción de esa naturaleza. Creemos que el Poder Judicial y la Fiscalía tienen que hacer ese trabajo. Por supuesto, esperamos que la prontitud no haga que se lleven la plata los corruptos. Pero es decisión del Congreso, nosotros lo respetamos. Congresista Beteta. Sí, la ministra nos dice que estemos tranquilos en el Parlamento, que sí el decreto de urgencia habría cumplido su objetivo, pero acá en la exposición que usted nos entrega, bueno, pues si para ustedes es estar tranquilos que solamente se pudo haber hecho una retención de 8 millones, bueno, es también decisión. Nos dice de Chaglia, pero no encuentro acá, ministra, no está dentro la información que nos ha entregado, la retención que habrían hecho de Chaglia. De la misma manera también que hay con los consorcios de que también habría trabajado la de Ucayali, ¿no? Y también me gustaría en todo caso que nos pueda remitir la relación de los pagos, de la retención que ya habrían tenido ustedes en el fideicomiso, ¿no? Que yo le pediría que mientras estamos sesionando pueda pedir al despacho que nos puedan enviar hoy la información, ministra. Evitemos, por favor, ministra, el diálogo directo. Sí, presidente. A la brevedad será remitido, presidente, en cuanto pueda. Yo no puedo asegurar que voy a llegar hoy a la oficina. Esto pasa por una comisión multisectorial. Yo tengo que actualizar al día de hoy cuáles son los depósitos que se han hecho, congresista, y lo remito a la brevedad. Por supuesto que puedo remitir la constitución del fideicomiso porque eso ya ha terminado de sacar fotocopias, pero en este caso las retenciones se hacen mensuales y se actualizan a cada minuto. Puedo cerrado, el informe que ya tenemos, cerrado mayo, por supuesto que se lo puedo remitir, congresista. Pero si usted quiere remitirlo hasta la actualidad, de hecho está incluido en el PowerPoint. Si usted quiere que incluya hasta la actualidad, permítame por favor, en el término de la instancia, remitir la información. Si me permite, presidente, ministra, usted dijo, por ejemplo, usted vemos al 31 de mayo, pero al 31 de mayo debo de entender, de acuerdo a su información, que solo habría sido 8 millones aproximadamente. Entonces, la información que usted me está brindando, la de Odebrecht, la de Chaglia, entonces ha sido posterior al 31 de mayo. Ministra, para que pueda absolver. $445.200 y 8 millones de soles, congresista Beteta. 8.900.000 casi. Sí, un poco más. En total, Estos son montos aproximados, ¿no? según los cálculos que yo he podido hacer, Ya, congresista. convirtiendo todo a dólares. Un segundito, vamos a guardar el orden. ¿Ha terminado? Sí, lo que pasa es que mejor la próxima le pido información al congresista allí, ¿no? Y él me la brinda ya que está de traductor de la ministra. Han acabado las interrupciones, es que ya he dado 2 interrupciones. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Quintanilla, salvo que alguien le pida la interrupción al congresista Quintanilla. Gracias. Con todo gusto. Primera interrupción, congresista Salaverry. Gracias, congresista Quintanilla. A través suyo, presidente, a la ministra de Justicia, quisiera que me aclare un tema porque la verdad que no lo tengo muy claro. ¿Existe alguna empresa que no pertenezca al grupo empresarial Odebrecht, que tenga más del 10% en participación de algún consorcio en alguna obra ejecutada en el Perú? Y si es así, si esta empresa ha admitido o no actos de corrupción. Y si no lo ha admitido, ¿cómo queda la constitucionalidad de ese decreto respecto a esa empresa? Porque acá se dice que sería inconstitucional involucrar a empresas que no han emitido actos de corrupción. Pero el decreto te fija un tope de 10%, dice todos los que están por arriba del 10% sí entran. Y si no han admitido, ¿no es inconstitucional? Entonces yo no soy abogado, quisiera que me explique, por favor. Gracias. Ministra, para que pueda resolver. Congresista, el decreto marca la línea y señala empresas sentenciadas, que no hay, y empresas que hayan admitido responsabilidad, que es Odebrecht. Y luego dice, empresas vinculadas para arriba, sobre las que Odebrecht tenga control y parte del grupo económico. Porque de alguna manera Odebrecht tiene, respecto de estas empresas, capacidad en la toma de decisiones. Nosotros discutimos mucho la incorporación
de un consorcio, pero ya el consorcio es entrar a afectar a empresas que no tienen ninguna relación en su composición con Odebrecht, más allá de la decisión de ir a un consorcio. Eso no significa que no vayan a ser investigadas por la Fiscalía, por el Poder Judicial y que se establezca responsabilidad, pero nuestra decisión fue sentenciados o que hayan admitido responsabilidad. Solo es el caso de Odebrecht. Por ahora, esperamos que sean más adelante. Para que concluya la interrupción. Sí, gracias, presidente. O sea, queda la posibilidad de que exista alguna empresa que tenga 15, 18, 20% de participación en alguna obra que no forme parte del grupo empresarial de Odebrecht y que sí se hayan beneficiado, al igual que se han beneficiado las empresas de menos del 10% con el reparto de utilidades. ¿No es cierto? Es decir, como dice a través suyo el congresista Gino Costa, pero estas empresas no tenían pues capacidad de decisión porque tenían 8%, ¿no?, en el consorcio, pero sí tenían capacidad de cobrar las utilidades. Entonces, si estamos en una línea frontal de lucha contra la corrupción, tenemos que tapar esos vacíos. Y yo creo que por eso el proyecto presentado por la congresista Beteta está orientado a ese tema, no solamente a los que tienen menos del 10%, sino a los que tienen más y que no han asumido actos de corrupción, pero que sí se han beneficiado con las obras adjudicadas mediante corrupción, mediante coima. Gracias, presidente. Ministra, ¿quiere hacer alguna precisión? No, la verdad que no, congresista, porque en estricto nosotros ya señalamos que ser parte de un consorcio no crea una persona jurídica. Entonces no entiendo el planteamiento del congresista Salaverry, dicho con todo respeto. Si se refiere a los consorcios, no está el ser parte de un consorcio, por lo menos en la línea del decreto de urgencia, como una de las condiciones para que yo pueda afectar tu patrimonio. Eso no significa que no vayan a ser investigados, que el Poder Judicial no vaya a sentenciar, que la Fiscalía no vaya a determinar responsabilidad penal. Nosotros no hemos encontrado herramientas dentro de la ley que no vayan a viciar el proceso y que no vayan a generar inconstitucionalidad, que nos habiliten a ir contra una empresa que por el hecho de ser parte de un consorcio, nos guste o no, pueda yo atribuirle actos de corrupción si es que no hay una sentencia o ella no ha asumido estos hechos. Si ustedes lo encuentran, en buena hora, nosotros no lo encontramos, congresista. Por alusión. Por alusión. Yo sí entiendo, la ministra no me entiende, pero yo sí entiendo perfectamente lo que ha querido hacer el gobierno, presidente. El gobierno lo que ha querido hacer, como ha dicho Caudita Galarreta, es: no te preocupes, nadie te va a molestar, Cholito, acá tienes tu decreto, tú sigue trabajando nomás, porque para nosotros tú has cobrado utilidades de obras que se han ganado o se han adjudicado mediante corrupción, pero no te preocupes, tú sigue cobrando tus utilidades. Porque tienes el menos del 10. Porque tienes menos del 10 o porque tienes más del 10 y como no has admitido que eres corrupto, yo creo en ti. No te preocupes. Yo sí entiendo, ministra, a través del presidente, yo sí entiendo cuál es la posición, a pesar de que usted no me entienda, cuál ha sido el criterio utilizado por el gobierno para este decreto. Pero gracias a Dios, este Congreso va a corregir esos errores, presidente. Gracias. Se da por concluida la interrupción. Congresista Quintanilla, ¿otorga una segunda interrupción a la congresista letona? Con todo gusto. Congresista letona. Gracias, congresista Quintanilla. Gracias, presidente. Presidente, sin ánimo de ser reiterativa, cuando nosotros le solicitamos por su intermedio a la ministra, mediante el oficio 1730 del 24 de mayo, la información relativa al 003, le pedimos en el punto 1 cuál es el monto que a la fecha obra en el fondo de fideicomiso. O sea, esa información ya debería estar en manos del Ministerio de Justicia, no es un pedido nuevo. Entonces, sí creemos que al margen del PowerPoint que se ha presentado, de repente coordinando la ministra esta información, teniendo en cuenta que el pedido les llegó el 25 de mayo, ya debería estar lista para sernos entregada. O sea, no en el término de la distancia, es más, esa información debió estar hoy. Ministra, para que pueda resolver. Congresista, hay un plazo para remitir la información. Esta es información que se valida, no es información que yo saque debajo de la manga para cumplir. Es distinto a la información que usted me solicita del fideicomiso, porque eso es un file. Pero aquí está el MEF, está PCM, está Justicia, se reúnen al comienzo 2 veces a la semana, ahora 1 vez a la semana.
Nosotros vamos a remitir la información y si ustedes quieren participar de alguna de las reuniones, ir a ver los documentos, encantada. Pero honestamente, congresista, yo saludo el ánimo de la presidencia, por favor. Perdón, presidente. Sí, me refería al presidente. Honestamente, presidente, toda la información que ustedes soliciten será remitida. Yo no puedo comprometerme a remitir información en 24 horas ni en 48 horas, salvo la que depende exclusivamente de mi sector y la que yo puedo entregar yendo a sacar una fotocopia y remitiendo un documento. Así que les ruego que en todo caso se respeten los procesos que establece la norma. Solamente para que me quede bien claro, ministra, y para que le quede claro a las personas, a los congresistas que nos acompañan. Señor presidente, le concedo la interrupción que usted no me ha pedido. Solamente estoy haciendo una aclaración no le pedí una interrupción, congresista Quintanilla. Muchas gracias de todas maneras por la consideración. Solamente para que quede clara la precisión que usted está haciendo. Desde que el fideicomiso, o mejor dicho, desde que la norma salió hasta el día de hoy, la información que nos han remitido, esta es toda la retención que se ha efectuado. Para que quede claro solamente. Ok. Me queda claro. O sea, este cuadro, por eso estoy diciendo y por eso no era una interrupción, solamente estoy tratando de dejar claro la información que están brindando. Este cuadro lo que refleja, de acuerdo a la ministra, es que desde febrero hasta la fecha, estos 8.445.000 y pico son las retenciones que se han efectuado. Congresista Quintanilla, sí. Cuestión de orden. Presidenta, la ministra invitada es parte del gobierno y ha habido una acusación encubierta por parte del congresista Salaverry. O sea, se utiliza mucho el sarcasmo y en política es bueno, pero hay que saber utilizarlo correctamente. Él pone en su expresión en tela de juicio todas las decisiones que puede asumir el gobierno y pone en sospecha todo. Él dice, yo sí entiendo perfectamente el sentido de este decreto de urgencia, porque todo lo que no está acá es para favorecer a tus amiguitos. Presidente, tomar esta decisión es bastante delicada, porque es una línea muy delgada. La primera, presidente, deslindar en el concepto jurídico de responsabilidad de las personas jurídicas. Lo segundo, presidente, estamos hablando de la carencia de sentencias judiciales, que no las hay. Por eso se habla de la admisión de responsabilidad que puede acudir la empresa, que sí nos facilita las cosas. Presidente, ha pedido una cuestión de orden, entonces, sí, porque ya estarías opinando sobre... Congresista Karina. Sí, en efecto, quisiera saber cuál es la cuestión de orden y el artículo en el que se fundamenta. ¿Usted preside a la congresista Beteta? Por eso se lo estoy pidiendo yo. ¿Usted? Sí. Perdón, para ordenar las cosas. Como hay cierto desorden últimamente en esta comisión, presidente, creo, dicho lo expresado, me quedo ahí. ¿Qué es lo que ha dicho? Que le he planteado al expresado por el congresista Salaverry. Que todo lo que dice este gobierno, o todo el contenido que plantea en una norma, está sujeto a suspicacia. Y yo me preguntaría, presidente, entonces, ¿este Congreso también está comprometido? Porque este decreto de gobierno ha sido publicado el 13 de febrero. Le reitero la pregunta, ¿cuál es la cuestión de orden y en qué se sustenta, congresista? Que ordene usted mejor el debate, presidente. Con mucha facilidad estamos cayendo... No veo en qué momento está desordenado, congresista. Le estoy preguntando cuál es su cuestión de orden. Presidente, hay mensajes encubiertos y faltosos, presidente. ¿Y cuál es la cuestión de orden? El señor Salaverry ha manifestado, cuando ha hecho uso de la palabra, de que acá todo lo que no está normado es para favorecer a un grupo de amigos, por corrupción, presidente. Presidente, por alusión. A ver. Me ha aludido. Congresista Salaverry. Quiero terminar de entender cuál es la cuestión de orden. ¿Está pidiendo que retire la palabra? ¿Está pidiendo que retire una frase? Estoy pidiendo que usted conduzca realmente esta comisión, presidente. Eso estoy pidiendo. Porque están excediéndose en los conceptos, presidente, y no es la primera vez. Le reitero que sean respetuosos con la mesa directiva y que me diga cuál es la cuestión de orden y en qué se está fundamentando su pedido. Presidente, se está haciendo uso en exceso de un lenguaje encubierto, si no lo entiende, en doble sentido, presidente. Ok, entonces la cuestión de orden es respecto del lenguaje del congresista Salaverry. Gracias por ordenarse en sus pensamientos, congresista. Congresista Salaverry. Presidente, he dado mi opinión en esta comisión. Entiendo que mi opinión no le guste a los miembros del oficialismo porque se quedan al descubierto, pero sí quiero aclarar lo que ha dicho el congresista a través suyo, congresista Ceballos, presidente. Yo en ningún momento he utilizado la palabra amiguitos. Él ha utilizado la palabra amiguitos, es el congresista Ceballos. En todo caso, el pez por la boca muere, presidente. Muchas gracias. Continuamos con el debate, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Por fin. Yo quiero felicitar el empeño que pone la bancada de Fuerza Popular en estos temas de combatir la corrupción. Hay que reconocer que ellos tienen bastante experiencia y muy cercana en estos temas y hay que aprovecharla. Así es, efectivamente. También el terrorismo.
Bueno, yo quería hacer dos preguntas, o algunas preguntas. La primera es, en el artículo 2 se habla, el presente decreto de urgencia es aplicable a las personas jurídicas. Y la pregunta es, ¿y las personas naturales son excluidas? ¿Cuál es la razón por la cual no se les incluye? Porque en la relación posterior, digamos, al parecer no les alcanza más que como si las personas naturales han sido condenadas, afectan a la persona jurídica a la cual pertenecen, pero en sus derechos no son limitados. Segunda pregunta, en el artículo 5 se establece una serie de, se dispone la retención de los importes a ser pagados por el Estado. ¿Por qué no se ha adoptado también otras medidas de resguardo como procesos de embargo o embargos a los bienes y patrimonio de las personas jurídicas en este caso, y debió ser también para los naturales, en mi opinión, para resguardar y garantizar el pago al Estado? La tercera pregunta tiene que ver con el tema del plazo. En el artículo 7 fijan el plazo de 1 año. ¿Por qué no se ha puesto un plazo mayor? ¿Hay alguna limitación legal? Porque si hablamos de personas jurídicas que han sido condenadas, todos sabemos, y la ministra también lo ha reconocido, que no hay todavía ningún proceso que pueda establecerse en el Perú y no hay ninguna garantía de que estén condenadas antes de que venza la vigencia de este decreto, ¿no? Porque todos sabemos que los procesos judiciales en el Perú demoran por lo general más de 1 año. Y el otro tema, finalmente, señor presidente, por su intermedio, es esta discusión. ¿Por qué no se recurrió, digamos, a plantear un proyecto de ley con carácter de urgencia? Porque aquí hay algunas cuestiones que pueden ser materia de discusión constitucional posteriormente. Los jueces son las únicas autoridades que pueden limitar derechos en forma específica y particular en las sentencias y en las medidas precautelares o cautelares que ellos tomen. En segundo lugar, hay la opinión de algunos juristas de que un decreto de urgencia tendría limitaciones en poder establecer algunas limitaciones en la disposición patrimonial de las personas naturales y jurídicas, y era mejor en todo caso recurrir a una norma legal en la cual el Congreso le diera esa categoría, y pudo recurrirse al mecanismo de los proyectos de ley con carácter de urgencia. Esos 4 puntos, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, congresista. Ministra, para que pueda absolver las inquietudes. Muchas gracias, presidente. Las inquietudes del congresista Quintanilla se responden en el último de sus planteamientos. Cuando él nos pregunta por qué se habla de corrupción de personas jurídicas y no de personas naturales, este decreto de urgencia no reemplaza el Código Penal, no reemplaza los procesos de investigación, no reemplaza a los procuradores, no reemplaza el trabajo del fiscal y no reemplaza el trabajo del juez. No puede hacerlo y no debe hacerlo. Este decreto está pensado para personas jurídicas que contratan con el Estado, ante la evidencia de que muchas de ellas podían llevarse los capitales que tenían en el Estado porque habían perdido todo interés de seguir invirtiendo acá al existir una prohibición expresa de la nueva ley de contrataciones del Estado, las modificaciones, de que no volveríamos a contratar con empresas sancionadas por corrupción o que hubieran asumido su responsabilidad. Hablamos de Odebrecht en particular, pero en general de las que están acogiéndose a delaciones en el Perú o en el extranjero. Entonces, está pensado para eso. Las personas naturales tienen sus procesos, tienen sus investigaciones y se tendrán que ir presas. Una cosa y la otra no tienen nada que ver. Lo segundo que usted plantea son los embargos. Por supuesto que se han planteado embargos. Los que pueden hacerlo directamente como SUNAT han planteado embargos. De hecho, uno de los embargos de SUNAT después ha sido cuestionado por Odebrecht porque pretende atribuirle la responsabilidad a ese embargo de SUNAT de no estar cumpliendo con sus obligaciones en la tercerización de servicios respecto de obras como la de Rutas de Lima, que no tiene nada que ver con el decreto 003. Porque perfectamente podría traer patria de fuera y pagar sus acreencias y no pretender echarle la responsabilidad a SUNAT, que está cautelando el cobro de los impuestos que le debería a la empresa. Y lo tercero es que nosotros optamos por el decreto de urgencia porque esa fue una decisión de gobierno. Y así como optamos por eso, sabemos perfectamente que por la temporalidad que es propia de un decreto de urgencia, vamos a presentar
a los 8 meses o a los 9 meses, porque tampoco lo haremos el último día para no darle tiempo al Congreso para que revise todo lo actuado, un proyecto de ley para que esto se prorrogue, porque es evidente que las sentencias que finalmente determinen el pago de la reparación no se van a dar antes de un año. Pero no podíamos permitir que el dinero se fuera del país sin tener cautelado un monto que nos permitiera asegurar el pago de la reparación civil. Y eso es lo que hemos hecho, congresistas. Si ustedes consideran que pueden mejorarlo sin quebrantar la constitucionalidad, en buena hora. Nosotros seremos los más interesados en que eso se haga así. Para nosotros este fue el máximo, que respetara contratos ley, por un lado, y que respetara, en el marco de la protección de los intereses del Estado, no intervenir en el normal desarrollo de las empresas en nuestro país.